Bien, vamos a tratar ahora del manejo del proceso séptico en obstetricia. Hasta aquí hemos visto ya la concepción de cómo se desarrolla un proceso infeccioso en una gestante, cuáles son los condicionantes, los factores asociados a los procesos infecciosos, ¿no? Cómo pueden ser colonizados por vía ascendente tanto la cavidad uterina como la vejiga y las vías urinarias. Estos fenómenos generalmente se dan por vía ascendente, desde el colon, desde vagina, o se pueden producir también por vía hematógena, sobre todo en pacientes con procesos de inmunodepresión. Bien, debemos de tener claro los conceptos tanto de SIRS como los actuales de SOFA y de QuickSOFA. Y una vez que tenemos ya el diagnóstico de estar frente a un proceso infeccioso en una paciente gestante, vamos a desarrollar los criterios básicos, los patrones básicos para manejar a esta paciente, ¿no? Tenemos entonces que primero recurrir a la clasificación del estado del paciente, hacer una evaluación de este estado y plantear en función de ello un manejo médico. Bueno, esta paciente ha ido en deterioro y este deterioro se ha evidenciado por diversos criterios. Entonces, retornar a un estado de medio interno de normalidad va a evidenciarse porque estos marcadores van a regresar a la normalidad. Por ello es que debo trazar cuáles son los objetivos de mi tratamiento. Primero, debo de entender que mi paciente, debo conducirle a que sus estados de volumen puedan ser adecuados. Y esto cuando nosotros obtengamos una presión arterial sistólica mayor a 90 o una presión arterial media mayor a 60. Entonces, el manejo de volúmenes tiene que tener este objetivo. Dentro de los objetivos, tenemos que evitar el daño, la injuria renal, y esto lo vamos a evidenciar cuando el trabajo renal va a originar la formación de orina mayor a 30 mililitros por hora, o la otra forma de evaluar es cuando tengamos más de 0.5 milímetros por kilo del paciente cada hora. Si nosotros tenemos que la orina originada, elaborada por el paciente, tiene este patrón, entonces estamos cumpliendo los objetivos del tratamiento. Habíamos mencionado que tenemos que lograr la cateterización de una vía central para poder medir las presiones realmente efectivas, y esto se logra cuando nosotros tenemos una PVC de 14 centímetros de agua, por ejemplo. Tenemos que evidenciar que la oxigenación de los tejidos sea la adecuada, y esto cuando tenemos una pH de oxígeno mayor de 60 milímetros de mercurio. Otro objetivo que tenemos que lograr con nuestro tratamiento es que el estado mental vaya yendo hacia la normalidad, ¿no? Este paciente poco a poco va a ir entrando en confusión, en compromiso de sensorio, y en la medida en que nuestro tratamiento sea el adecuado, el estado mental poco a poco va a ir hacia la normalidad. También la oxigenación, la perfusión tisular, ¿no? Evidenciada, por ejemplo, en AGA, con el pulsoxímetro, ¿no? Vamos a
tener una evidencia de que esta perfusión de los tejidos, la oxigenación de los tejidos es adecuada. Un objetivo importante de ese tratamiento es la erradicación del foco infeccioso, ¿no? Existe una máxima en medicina que es que donde tenemos pus tenemos que debridar la pus. Si nosotros tenemos un foco infeccioso dentro del cuerpo, tenemos que eliminarlo, ¿no? Por ejemplo, si el útero tiene un proceso infeccioso avanzado, entonces tenemos que erradicar ese foco infeccioso. Entonces ese debe ser uno de los objetivos del tratamiento. Bien, protocolo de manejo. Primero vamos a hacer una expansión rápida de volumen. El fluido en nuestro medio, el fluido que más utilizamos es el cloruro de sodio, ¿no? Entonces hacemos una expansión rápida de volumen con 150 a 200 mililitros por hora. Tenemos que colocar el catéter para medir la presión venosa central. Tenemos que hacer uso entonces de los cristaloides, preferirlo a los coloides, tanto porque son rápidos en la administración, son asequibles en diversos medios y porque han evidenciado buena respuesta terapéutica. Muy bien, entonces cuando nosotros tenemos ya cateterizada la línea central, vamos a hacer con ello reto de fluidos. Repito, la fisiopatología de un proceso séptico no es como el de un shock hipovolémico. En el shock hipovolémico hay que reponer rápidamente fluidos. En el fenómeno séptico no existe un fenómeno franco de hipovolemia, sino de redistribución en la microcirculación. Entonces, si nosotros reponemos los fluidos como lo hacemos en el shock hipovolémico, lo que vamos a hacer es que la persona, el paciente, retenga estos líquidos. Muchas veces esta retención se da en el pulmón, originando el edema pulmonar agudo. Entonces, la reposición va a ser con retos de cloruro de sodio, para poder llevar la presión venosa central a 15 centímetros de agua. Allí diremos que estamos haciendo un manejo idóneo de fluidos. Otro patrón en el manejo es colocar la sonda Foley. No olvidemos pues de que el riñón es un órgano muy lábil, ¿no? a estos fenómenos, y evidenciar el funcionamiento de este órgano noble, ¿no? Es cuando tenemos la diuresis óptima en mayor de 0.5 centímetros cúbicos por kilo del paciente por hora. Tenemos que corregir los fenómenos de acidosis, si es que el pH está en menos de 7.2, si no se revierte la hipotensión, a pesar de que tenemos presiones venosas centrales mayor de 15, entonces ya estamos frente a un fenómeno de shock séptico, y esto ya nos conlleva al uso de inotrópicos para que la función cardíaca no vaya al agotamiento. El oxígeno que administremos, ¿no? Tiene que llevar la PO2 a más de 60 milímetros de mercurio. Esto por oxigenoterapia o, llegado el momento, mediante ventilación mecánica. Tenemos que iniciar la terapia antibiótica. Bueno, respecto a los antibióticos que usamos en obstetricia en general, en general, nosotros tenemos que cubrir los gram negativos, que son los gérmenes más frecuentes. Tenemos que cubrir los anaerobios y tenemos que cubrir los gram positivos.
Los gram negativos, los más frecuentes, tienen muy buena respuesta a las cefalosporinas. Entonces, dependiendo de la gravedad de un paciente, podemos usar las cefalosporinas de tercera generación. Tenemos muy buena respuesta, muy buenos resultados con ceftriaxona, la dosis de 2 gramos endovenoso por día. Entonces, esto cubriría los gram negativos. Y también parte de gram positivos. Nosotros cubrimos otros gérmenes gram negativos con aminoglucósidos como la amicacina, como la gentamicina. Pero los anaerobios, que son un grupo importante de estos patógenos, los cubrimos con metronidazol, que es un bactericida, y con clindamicina, que es un bacteriostático. Entonces, generalmente usamos 2 antibióticos, una cefalosporina, y usamos clindamicina, por ejemplo. Pero si el estado del paciente es más comprometido, entonces usamos estos 3 grupos de fármacos. Cuando tenemos que usar ya una cefalosporina de 4ª generación, hacemos uso del cefepime. No olvidemos que un paciente séptico tiene que ser tratado en el nivel hospitalario, y un paciente con sepsis severa, sobre todo si tiene shock séptico, ya tiene que ser tratado en una unidad de cuidados intensivos. Se debe investigar si es que existe un foco infeccioso que esté originando este problema, ¿no? Por ejemplo, una endometritis, un aborto infeccioso, ¿no? Y remover este foco infeccioso, de ser el caso. Si a pesar de la carga de fluidos no tenemos buena respuesta, entonces, lo dicho inicialmente, ¿no? La línea para presión venosa central y poder dar los fluidos mediante retos. Si nosotros vemos que existen inicios de falla cardíaca, entonces debemos de reforzar este trabajo cardíaco con inotrópicos como la dopamina, por ejemplo, ¿no? No olvidemos, todo este manejo ya escapa de un nivel inicial de atención. Estos son los protocolos que se desarrollan ya en hospital. Y en el caso de una sepsis severa, repito, el manejo debe hacerse en una unidad de cuidados intensivos. En estos protocolos de manejo consideramos entonces el uso de digital y de soporte inotrópico para prevenir la insuficiencia cardíaca que se está iniciando en este paciente. Tenemos que tener un manejo de control de hipertermia. Aquí ya el nivel central está ya afectado en estos casos. El tener el decúbito lateral izquierdo, si es que aún está presente la gestación. Cuando tenemos ya un paciente que está mucho tiempo en este estado de postración, tenemos que iniciar la nutrición enteral, preferible a la parenteral. Una relación adecuada de calorías no proteicas versus el nitrógeno. Tenemos que corregir este equilibrio nitrogenado más que el soporte energético. Bien, ¿cómo evaluamos la eliminación del foco séptico en cada caso? Si es un aborto séptico el punto de partida de este fenómeno infeccioso, entonces tenemos que considerar una laparotomía exploratoria que concluya en histerectomía, por ejemplo. Si el proceso es una corioneonitis, tenemos que terminar rápidamente la gestación, de preferencia por vía vaginal. Si ya se produjo el parto, pero se ha desarrollado un fenómeno infeccioso uterino, una
endometritis puerperal. Entonces, se debe evaluar si es pertinente el legrado uterino o si ya debemos realizar la histerectomía. En los procesos que comprometan las vías urinarias, en que tengamos que el origen infeccioso está en las vías urinarias, entonces el tratamiento debe ser el adecuado con antibióticos. Igual que en los casos anteriores, debemos considerar los antibióticos hasta cuando disminuya la fiebre por 2 o 3 días y el tratamiento que continúe tiene que concluir los 14 días de manejo total del caso. Bien, algunos aspectos finales. Hemos hecho un resumen de cómo se desarrolla un proceso infeccioso en una gestante. Cómo al ingresar al organismo, estos desarrollan un fenómeno de respuesta inflamatoria, que inicialmente es local, luego se hace sistémico, y este fenómeno sistémico va a provocar que muchos órganos entren en disfunción. Esto va a evidenciarse mediante signos, síntomas y también marcadores bioquímicos, analíticas alteradas. Entonces, debemos recordar que en obstetricia las cavidades que son colonizadas por vía ascendente son el útero, la vejiga con las vías urinarias. Estos fenómenos son ascendentes generalmente desde el colon, desde vagina, y tenemos los gram negativos con la E. coli a la cabeza que van a originar estos procesos. El manejo va a requerir siempre una evaluación inicial adecuada. Tenemos que clasificar adecuadamente el estado en el que se encuentre un paciente. Tenemos los criterios de SIRS, tenemos los criterios de sepsis y los actuales de SOFA y de QuickSOFA. En los niveles en los que nosotros nos encontremos, tenemos que hacer el manejo. Tal vez nosotros podamos hacer un manejo de sepsis, pero si la paciente tiene criterios de sepsis severa, nosotros debemos de tener una referencia oportuna y adecuada de la paciente. Tenemos que derivar al paciente, referir al paciente con las vías adecuadas, con las vías seguras adecuadas, con sonda Foley que mida el flujo urinario, con personal adecuado para el traslado del paciente. En el nivel hospitalario, pues entonces manejarán los procesos de sepsis severa. Los procesos de shock séptico requieren de una unidad de cuidados intensivos. El manejo es con fluidoterapia mediante retos. El manejo incluye el monitoreo de los diversos órganos que pueden ser afectados. Debemos recordar que los órganos más lábiles en estos casos son el pulmón y el riñón. Debemos de solicitar los exámenes que apoyen al diagnóstico, los exámenes más importantes que apoyen al diagnóstico. Recordemos que existen ejes en el manejo, el tratamiento antibiótico, la fluidoterapia, todo aquello que me permita restablecer el medio interno del paciente. En cuanto a los antibióticos, recordemos que estas dos grandes cavidades son colonizadas básicamente por gram negativos, que son gérmenes que conducen muchas veces a la muerte. Estos gérmenes también muchas veces son acompañados por anaerobios y últimamente los gram positivos vienen aumentando su frecuencia. Los medicamentos de elección son las cefalosporinas, son la clindamicina y el metronidazol para los anaerobios, y podemos acompañar a todo ello
los aminoglucósidos, la micacina, la gentamicina, dependiendo del estado del paciente. Un paciente no solamente requiere antibióticos, si están afectados diversos órganos, esos órganos tienen que tener un apoyo para su función. Si existe un daño renal que requiera de diálisis, se debe de administrar diálisis. Si el corazón está desfalleciendo, tenemos que administrar digital, tenemos que administrar inotrópicos, pero todo ello dentro de una unidad de cuidados intensivos. Tenemos que desarrollar la mejor de nuestras aptitudes, el mejor de nuestros conocimientos para poder hacer aquello que motivó que nosotros lleguemos a ser médicos, preservar la salud y la vida de un paciente. Esto ha constituido un resumen somero, rápido, del proceso infeccioso en las gestantes. Sin embargo, te invito a que tú refuerces estos conocimientos con la lectura adecuada. Estamos a la espera de tus aportes, de tus preguntas, de poder interactuar contigo sobre cualquiera de estos tópicos tratados en este módulo. Muchas gracias.